Mm. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No me deja ingresar. No, ya las personas que tenían problemas, yo creo que ya pueden ingresar. Y ya los que vengan, pues si algo pasa, les comentaré. Esperen que mi cámara está volteada. Les comentaremos. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces acá con nuestra sesión de física. Es la segunda y última clase de física. Pero hagamos un repasito de lo que vimos la clase pasada. Entonces empecemos acá. Teoría física. Eh, ¿Dónde están ustedes? Entonces nosotros habíamos quedado por acá, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hemos repasado? Vimos la clase uno que, pues lo que vamos a ver, cinemática, movimiento, fuerzas y equilibrio, que a veces se rompe un poco porque también vemos de transformación de la energía. Y en esta clase 2 y 3 vamos a ver ondas y eventos electromagnéticos. Listo, esa clase no la hemos visto en los cursos, pero pues digamos los grabados ya la tienen, ustedes también tienen la clase grabada, pero pues acá vamos a ver qué hay de ahí, ¿vale? Vimos los movimientos rectilíneos, unidades de posición, velocidad y aceleración, movimiento rectilíneo uniforme, que su velocidad es constante, aceleración cero, por lo tanto, la fuerza actuante, ¿cuánto es? En un rectilíneo uniforme, Cero. cero, perfecto. Vimos el rectilíneo uniformemente acelerado, que es donde tenemos aceleración constante, y ese rectilíneo uniformemente acelerado, pues la velocidad tiene una forma lineal, ¿listo? Esta clase queda grabada, sí queda grabada. Bueno, antes de continuar, nosotros tuvimos una cuestión de un hackeo de nuestro canal, a ver qué les comento qué fue lo que sucedió. Un hackeo fuerte, la verdad, fue muy fuerte.
Em, no somos los únicos a los que les pasa esto, digamos, eso le pasó a eBay. No sé si conozcan a eBay o eBay, no recuerdo, no sé cómo se le dirá, la verdad, no lo sigo mucho a él, pero sé quién es. O sea, digamos, es una persona que uno no sigue, pero sabe quién es. ¿Sí? Me comentan si lo conocen. Eso le sucedió a él y es que, ¿cómo? Bueno, eso le sucedió a él y es que básicamente, de alguna manera, logra un malware introducirse en alguno de los equipos, no fue ni en el mío, bueno, pero fue en uno de los equipos de trabajo. Y si ese equipo tiene acceso, el streamer, exactamente, el streamer. Y si ese equipo tiene acceso a las cuentas de Google, pan, inmediatamente hackeado. ¿Y cómo lo hackean? Digamos, la cuenta de Google permite confirmar cosas, ¿no? Entonces dice como, verificación en 2 pasos o quieres cambiar el número de celular, oprime sí, o sea, tienen sus métodos. Y una vez lo hackean, lo que hacen es bloquearlo de tal manera que a uno lo dejen sin nada. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hicieron, nos bloquearon y colocaron una llave, digamos que es como una llave encriptada digamos, ustedes háganlo, ustedes pueden colocar en su Gmail o esto es una llavecita que es como una USB o con su mismo celular, si del iOS 10, 15 hacia arriba y de los últimos Android, ustedes pueden simplemente tomar una foto con su código QR de tal forma que la forma de ingresar al correo de recuperar la cuenta también sea con su rostro o pues ustedes con su huella digital también colocándola ahí. Son maneras, ¿vale? Y pues ya, eso sucedió, ya tomamos todas las medidas pertinentes, de pronto hay algunos videos que ustedes no tengan en disposición, pero lo demás y lo que venga de aquí en adelante les pedimos un poco de paciencia. Esperamos no se demore más de una semana, esperamos la verdad, porque todavía no hemos recibido o sea, apenas esto pusimos las denuncias, no hemos recibido ninguna actualización. Y nada. Entonces esperamos que eso pase, todas las cuentas de nosotros ya las volvimos a revisar, les colocamos una nueva llave, digamos como que todo lo asociado a lo que podemos hacer ya lo hicimos. Em, y ya, de hecho, bueno, vamos a continuar entonces acá. Bien, entonces bueno, vimos esto y vimos que hay una forma de verlo y es que cada vez que yo paso de posición a velocidad y de velocidad a la aceleración, el exponente de mi variable tiempo, ¿cuánto baja? ¿Cuánto baja? Uno, 1. Entonces voy de t a la 3 a t a la 2 a t a la 1 a t a la 0. ¿Listo? Y nos pidieron que grafiquemos la velocidad si cambia de manera parabólica. Entonces, si la velocidad cambia de manera parabólica sería t a la 2, posición t a la 3 y aceleración t a la 1. Listo, todo eso creo que en orden. Graficarlo si cambia de manera lineal y ya. Listo. Vamos a ver una cosita acá. Y yo les voy a dar una ecuación y ustedes me dicen cómo sería la velocidad y la aceleración. Entonces, vean, grafique posición, velocidad y aceleración. Listo, como un ejercicio adicional, de acuerdo con la siguiente ecuación. Se las voy a dar por acá, listo. Imaginemos que tenemos que mi ecuación, otra vez el esferito. Acá estás. Imaginemos que la ecuación de posición, entonces sería posición versus tiempo, viene siendo 2t cuadrado más 5t más 2. Listo. ¿Cómo lo graficarían? ¿Qué forma tendría? Cuéntenme qué forma tendría la gráfica. Una cuadrática, exacto. Esto sería una cuadrática y ustedes lo podrían dibujar de esta manera. Una parábola, correcto.
porque tiene t cuadrado. Si miramos la velocidad, ya no sería una cuadrática, sino que sería, ¿qué? Sería una lineal, t a la uno. Sí, sin necesidad de conocer la ecuación de velocidad, sería algo así, ¿vale? T a la uno. Pero si yo quiero conocerla, a ver, yo la hago acá rápido, velocidad respecto al tiempo. Recuerden que lo que hacemos es, bajamos este 2, el exponente a multiplicar, y a ese exponente le quitamos uno. 2 por 2, 4. Entonces nos daría 4t, al exponente le quitamos uno, 4t a la uno, más 5 por t, entonces nos daría, bueno, 5 por t, entonces este a la uno lo bajamos, 5 por 1, 5. T a la uno menos uno sería t a la cero, o sea, nos queda el 5 solito. Sí, porque 5 por t a la cero es 5. Más 2 la derivada de toda constante es 0. Entonces nos quedaría 4t más 5. O sea que acá el punto de corte, por ejemplo, sería 5. ¿Listo? Eso se puede ver. Punto de corte acá, este 5. El punto de corte acá, o sea, el valor que toma y cuando t es 0, sería 2. Parte de la posición 2 inicia con velocidad de 5 metros por segundo y vamos a mirar la aceleración, ¿cuánto es? Entonces la aceleración, entonces vamos a derivar este. 4t a la uno, pues la derivada de 4t es 4, porque bajamos ese uno a multiplicar, nos sigue quedando 4 por uno. Y más 5 la derivada de toda constante es 0. Entonces la aceleración sería 4t a la uno, 4. Listo. Y ya. Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos calcular la posición inicial, velocidad inicial y aceleración, no va a haber inicial, siempre va a ser la misma. Listo. Entonces podríamos encontrar acá que la posición inicial es 2 metros. ¿Listo? La velocidad inicial, ¿es claro lo que les comento acá? Cuando tiempo vale cero, ¿qué pasa con la velocidad? Es 5, en este caso metros por segundo. Y la aceleración acá, bueno, la aceleración que es constante, entonces no hay inicial, sino es constante, sería 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, cosas que no sean claras acá de pronto? En velocidad y aceleración lo que hice no fue despeje, fue derivar. ¿Listo? Recuerden lo de la clase, que para derivar, para pasar de posición a velocidad, yo simplemente puedo derivar la ecuación. No es 100% necesario saber derivar, pero el concepto nos ayuda a entender mucho más fácil esto. Entonces simplemente bajo el exponente, digamos 2 por 2 me quedó 4, y acá este tiempo al cuadrado, siempre a la variable tiempo le resto uno, me queda tiempo a la uno. El 5, 1 por 5, 5. Tiempo a la uno menos uno tiempo a la cero, no lo coloco. Y pues el 2 la derivada de toda constante es cero. Listo. Bueno, después de eso vimos los movimientos que tienen, esperen, por la línea que lo hizo. Ah, ¿por qué es lineal? Porque mira, el tiempo era tiempo al cuadrado. Es lo que yo quiero que vean. Tiempo es tiempo al cuadrado. Sin importar que yo no sepa derivar, la velocidad me tiene que dar tiempo a la uno. ¿Listo? Y sin importar que yo no tenga, sepa derivar, la aceleración me va a dar tiempo a la cero, es decir, una constante. ¿Listo? Es eso. ¿Vale? Obviamente derivando puedo saber más cosas, puedo saber la velocidad inicial y todo eso. Porque la aceleración es 4, no es cero, no, no va a ser cero porque vean, si yo derivo una parábola, la derivada es una línea y la derivada de una línea es una constante, no es cero. Y esa constante nos da justo en 4. ¿Cómo lo hicimos? Vean, derivada de posición. ¿Qué hago yo? X', o sea, la velocidad, que es la posición prima, sería 2 por 2 4t, más 2 por 2 4, tiempo a la 2 menos uno, pues tiempo a la 2 menos uno, hagámoslo acá despacito. Sería 2 por el exponente que es 2 por tiempo a la 2 menos uno, más 5 por uno por tiempo a la uno menos uno, más la derivada del 2 pues que sería cero. Y eso nos da 4t más 5, es derivando que yo lo hice. ¿Listo? Recuerden la clase, ahí vimos las reglas básicas de derivación, ¿vale?
Y si no conocen las reglas básicas de derivación, bueno, digamos, no vamos a profundizar en eso también por el tiempo de la clase. Pero entonces ustedes tienen que tiempo al cuadrado, la velocidad sería tiempo a la uno y la aceleración tiempo a la cero. ¿Listo? Que es lo que vimos la clase pasada, toda la clase. Después de eso vimos estos movimientos que son posición, velocidad, aceleración y rapidez. Recuerden que la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Y nos vimos que todos estos movimientos están supeditados a una aceleración. ¿Cuál es? ¿La aceleración de qué? De la gravedad. De la gravedad, correcto. Después de eso, vimos el movimiento que viene en dos direcciones, pero tiene una particularidad. Que en Y es acelerado porque en Y ¿qué fuerza actúa? ¿Qué fuerza actúa en La Y? normal. No, El peso. el peso. En Y actúa el peso. ¿Por qué no hay normal acá en Y? Fricción. Porque para que haya fuerza Superficie. normal tiene que tocar el suelo o una Para superficie. Exacto, para que haya normal tiene que haber contacto con la superficie. Acá me hablan de fricción. Habría fricción quizás con el aire, pero en términos generales la fricción no la consideramos acá porque es muy pequeña. ¿Es claro o hay dudas? Claro, Ahora, profe. acá en X, ¿cuál es la fuerza resultante en X? ¿Qué fuerza está actuando en X? ¿Qué fuerza actúa en X? En X no hay fuerza. En X no hay fuerza. Por esa razón, la velocidad es constante en X. Y si la velocidad es constante en X, ¿qué pasa con la aceleración? Es Es igual a cero. cero. Es cero, perfecto. Y eso fue lo que miramos acá, ¿vale? Después de hacer esto, hicimos algunas cuestiones con energía potencial y cinética, conociendo las ecuaciones, mayor altura, mayor energía potencial, y sabemos que esa energía potencial se transforma en cinética. ¿Listo? Bien, perfecto. Y después empezamos a mirar la parte de fuerzas, que es el tema de hoy, fuerzas y gravitación universal. De hecho, lo vamos a continuar en estos mismos apuntes. Entonces, perdón, la fuerza neta ya sabemos que es cero cuando la aceleración es cero, es decir, que el objeto se mueve o con velocidad constante o con aceleración constante. ¿Listo? Y acá tenemos el ejemplo de los satélites, ¿sí? Para la parte de la ley de gravitación universal, donde dijimos, bueno, si tienen la misma masa y están a diferente distancia, ¿cuál satélite sentirá más fuerza de atracción? El Si que tienen esté la más misma masa, cerca. el que esté más cerca, perfecto. Y si tienen diferente masa y están a la misma distancia, ¿cuál satélite te sentirá más fuerza de atracción? El que tenga Que más tenga más masa. masa. El que tenga la mayor masa, correcto. Vimos las diferencias entre aceleración, fuerza, energía y presión, que son, digamos que son, ¿cómo lo diríamos nosotros? Son variables que a ustedes se les confunden en ocasiones, ¿cierto? Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que todo claro, pero me comentan. Si hay alguna pregunta, duda. Ok. Bueno, vamos a hacer acá un ejercicio. Todo claro, ok. Vamos a hacer acá un ejercicio pequeñito. Yo creo que lo alcanzamos a mirar. ¿Será que sí? Yo creo que sí. Y es. No, entonces pasemos acá de una vez. Clase 2 de física, clase 3 de física. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar acá la clase 3 de física, ya habíamos hablado de los tipos de energía. Acá les voy a mostrar acá algunos tipos de energía. ¿Listo? Tipos de energía. Y se los voy a volver a mostrar en la clase 3. Digamos, ahí los vamos a retomar, ¿sí? O sea, no se preocupen. Entonces está la energía mecánica, que es la que tienen los cuerpos en movimiento, y esa energía mecánica se divide en dos. ¿En cuál? Potencial y cinética. Exactamente. Entonces, esta energía mecánica sabemos que es igual a la potencial y la cinética. Y acá sí tenemos dos ecuaciones que nos importan.
La energía potencial gravitacional, ¿qué cuál es? La ecuación. Masa por gravedad por altura. Ujú, esa se la tienen que saber. Y la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. A veces, a veces aparece una potencial elástica, que se está asociada a quién. Ni idea. Ni idea, ni idea. ¿A quién está Fricción, asociada profe. la... ¿Cómo, perdón? A la fricción esta vez. No, no, no. Entonces, si les digo elástico, ¿qué les suena? Resorte. Resorte, exacto. Entonces, la energía potencial elástica que está asociada a los resortes es un medio de K, que es una constante. Cada resorte tiene una constante diferente, cada caucho tiene una constante diferente, por delta X. El delta X es la distancia que yo elongué o comprimí un resorte. ¿Listo? Está acá la parte de la calorífica. Recuerdan que yo siempre les hablé, perdón, recuerdan que yo siempre les hablé de la energía en forma de calor. ¿Listo? Entonces, cuando dos cuerpos se encuentran, hay intercambio de calor. Eso sonó muy bien. Y sí, pasa. Cuando dos cuerpos se encuentran, hay intercambio de calor. Pero entonces, ese calor, ¿cómo lo vamos a definir? Ese calor, esa es otra ecuación que ya la vamos a ver ahorita. Entonces, ahí tenemos el calor. Ese calor es igual a la masa por CE. ¿Qué es CE? ¿Alguien sabe qué es CE? Por el cambio en temperatura. O ni idea. Ni idea. Ni idea. Ok. Bueno, ese calor, ese CE es también como una constante. O sea, recuerden que nosotros colocamos ecuaciones en general, colocamos siempre ecuaciones, pero a veces, pues esas ecuaciones no nos funcionan. ¿Por qué no nos funcionan? Porque son diferentes elementos. Entonces, nos toca crear constantes. Decimos, no, es la constante del resorte, porque los resortes son distintos, aunque el principio sea el mismo. O decimos también, esperen que, ya lo acepté. O decimos también, no, es que es la constante de tal cosa, porque es que tal cosa es diferente. En este caso, el calor específico es el calor asociado a cada sustancia. El calor específico del agua es diferente al calor específico del hierro. Y es la cantidad de energía que yo tengo que inyectarle a un gramo de esa sustancia para que se eleve 1 grado Celsius. ¿Sí? Es la cantidad de energía que yo le tengo que inyectar a un gramo de esa sustancia para que se eleve 1 grado Celsius. Listo, es básicamente eso. ¿Vale? La energía química es la energía que tienen los combustibles. Pero aparte de los combustibles, ¿quién más tiene energía química? Baterías, ¿quién más? Eso lo hemos visto y lo he dicho varias veces. Alimentos. Los alimentos, exactamente. Entonces, por ejemplo, en la fotosíntesis, bueno, y acá la energía luminosa es la energía del sol. Por ejemplo, en la fotosíntesis nosotros tenemos un cambio de energía lumínica o luminosa a energía química, que es la de los alimentos. ¿Listo? ¿Cómo se da ese cambio? Vamos a ver. Pequeño repasito. En la fotosíntesis se transforma energía lumínica del sol en energía química. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen las plantas? A ver, fotosíntesis y reacción. Uy, pucha, un segundito. Entonces, lo que hacen las plantas es lo siguiente. Toman la energía del sol y con el agua, eso lo vamos a ver súper resumido en biología, no se preocupen. Que vamos a ver como, que aquí el floema, que acá el xilema, pero todo es ciencias naturales, si se dan cuenta. Toman la energía del sol y ese dióxido de carbono, con la ayuda de la energía del sol, lo convierten en glucosa. O sea, el carbono de la glucosa viene del dióxido de carbono. El hidrógeno viene del agua y el oxígeno
pueden ir del dióxido de carbono o del agua también, ¿sí? Eso es lo que hace la fotosíntesis, ¿vale? Bien, ahora vamos a mirar lo siguiente. Eso, ya vimos los tipos de energía. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí, mirémoslo, ¿por qué no? ¿Cierto? Vamos a mirar entonces acá una cuestión que son las ondas sonoras. Se los voy a traer, no lo hemos visto, pero les voy a traer como lo más importante, ¿vale? Y eso lo vamos a ver en clase. Las ondas sonoras también tienen energía, ¿listo? Pero vamos a mirar acá las partes de las ondas. ¿Por qué se dice onda? Porque tiene un proceso cíclico, ondulatorio, ¿sí? Ondulan. Entonces, esas ondas tienen ciertas propiedades. ¿Vamos a ver el efecto Doppler? Yo creo que sí, aunque se lo vemos en clase pasito a pasito, pero yo creo que sí. Vean, esas ondas tienen ciertas propiedades. Tienen la amplitud, el pico, la cresta, bueno, en fin. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de la amplitud, ¿listo? Entonces, la amplitud es la altura, es la distancia entre el nodo y el pico, o pues también podría ser entre el nodo y el valle, ¿cierto? Esa es la amplitud. Ahora les pregunto yo, ¿qué es la longitud de onda? ¿Distancia entre quién y quién? La distancia entre desde una cresta a otra cresta, o desde un valle hasta otro valle. Exactamente, exactamente. Entonces acá lo que nosotros vamos a tener es que la longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta o valle y valle. ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué más es importante decir? La amplitud como tal, a ver si lo tenemos acá listo. Nosotros lo vamos a ver más detallado ya, pero bueno, la amplitud como tal está asociado a la intensidad del volumen, qué tan fuerte suena. ¿Listo? Entonces, sonido débil, vea que ambos tienen misma longitud de onda, pero entonces sonido débil, bajita amplitud, está chiquita la onda, sonido fuerte, amplia, pues alta la amplitud. ¿Listo? Y la longitud de onda tiene que ver es con la frecuencia. ¿Listo? Entonces, bajas frecuencias, altas frecuencias. Baja frecuencia significa que la longitud de onda, ¿cómo es? Mayor. ¿Listo? Mayor, exacto. Entonces acá, baja frecuencia, mayor longitud de onda. Y cuando eso pasa, los sonidos son agudos. Cuando es, perdón, sonidos graves. Cuando es baja, alta frecuencia, entonces tenemos acá alta frecuencia, menor longitud de onda. Acá los sonidos son agudos. ¿Listo? Y acá me preguntaban cuál es la diferencia entre valle y cresta. El valle es el valle, la parte más baja, la cresta es la parte más alta. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Dudas, preguntas? ¿O todo bien? Listo. Vamos a mirar que las ecuaciones, el periodo es lo mismo que la longitud. Ya la vamos a mirar. Entonces vamos a mirar estas ecuaciones. Listo, las tenemos acá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con esas ecuaciones, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, eh, esto es de cierto metal. A ver, velocidad del sonido. Hay una cuestión ahí importante y es que la velocidad del sonido es constante, 330, digámoslo así. Bueno, digamos que 350, ¿sí? La velocidad del sonido
es de 350 metros por segundo. ¿Listo? Listo. Si se detectó una onda sonora cuya longitud de onda es de 7 metros, bueno, no sé, sí, 7 metros, no va a pasar, pero bueno, es de 7 metros. Listo, punto y seguido. Calcule lo siguiente: frecuencia, periodo y ya, listo, frecuencia y periodo, ¿vale? Hagan un segundito, ya vengo y me cuentan cómo les va.
Bueno, me preguntan por acá. ¿El periodo es lo mismo? No, ya lo vamos a ver, lo estamos viendo. Listo, vamos a ver. Me lo pueden colocar en fracciones sin problema para quien me pregunta acá. Ok. 6 por 5, 35, si me dio la frecuencia. Bueno, vamos a mirar. Entonces, tenemos nuestra onda. Espérenme a ver, la sacamos de acá. Tenemos nuestra onda. Mm, Acá está. Y nos preguntamos, bueno, la velocidad del sonido, ojo, hay una cuestión importante. Y es que la velocidad del sonido, adivinen con qué cambia. La velocidad de una onda depende únicamente del tipo de onda, sí, o sea, es diferente la luz, el sonido, ¿vale? Y ojo, y del medio, ¿listo? Solo depende de eso, del tipo de onda, si es sonido, si es luz y qué es, y del medio, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la frecuencia del periodo. Recordemos entonces que acá nos hablan de lambda. Lambda es la distancia entre cresta y cresta o valle y valle. Pero simplemente la distancia entre pico y pico la podríamos definir de esa manera. Es esta distancia de acá. Esto es lambda. Ahora, adicional a eso, tenemos la frecuencia de la onda, el periodo de la onda, etcétera. Y la longitud de onda. Nos está diciendo, calculemos la frecuencia y el periodo. Vean, el periodo es el tiempo que le toma a la onda realizar una longitud de onda. ¿Listo? O sea, dicho de otra forma, el periodo es el tiempo que le toma a la onda ir de pico a pico. ¿Listo? Ese sería el periodo. A mí me dijeron que la velocidad del sonido es de 340, sí, no importa, o sea, en realidad es 344. Solo que uno le aproxima a eso, o sea, no les van a preguntar cuál es la velocidad del sonido, ¿vale? Entonces, acá vamos a mirar. Sabemos que el periodo podemos calcularlo así. Vean la ecuación verde. La longitud de onda es igual a la velocidad por el periodo. Por lo tanto, de acá podemos concluir que el periodo es la longitud de onda sobre la velocidad, ¿no? O se hace que el periodo va a ser igual a esa longitud de onda que la tenemos y es 7 metros dividido entre la velocidad que es 350 metros sobre segundo. 350 metros sobre segundo. ¿En qué unidad les va a dar la respuesta? En segundos. En segundos, ¿sí? Pueden hacer ley de la oreja y se van a dar cuenta que cuando yo tengo en el denominador una fracción y abajo está segundos, ese segundos termina arriba porque es el extremo. Eso me daría 7 sobre 350. Eso nos daría 1/50 porque es séptima de 7 7. 7 dividido entre 7 7. Digo, 7 dividido entre 7 1. Y 350 dividido entre 7, 35 entre 7 5. Nos daría 50. Listo. Entonces nos da 1/50 segundos. La 50ª parte de un segundo. Es súper rápido. ¿Listo? Por tener esa longitud de onda. Y ahora vamos a mirar la frecuencia. Entonces la frecuencia la podemos calcular como 1 sobre el periodo. Está bien. O también la podríamos calcular. Sabemos que por la rosada longitud de onda es velocidad sobre frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia viene siendo igual a, digamos,
bueno, digamos la frecuencia por lambda más bien, viene siendo igual a la frecuencia por lambda viene siendo igual a la velocidad. ¿Sí la teníamos así? Sí. Y pues de acá vamos a concluir o vamos a sacar nuevamente, entonces que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. ¿Es claro el despeje que hicimos ahí? Pasamos la frecuencia a multiplicar y después este lambda a dividir. Entonces, bueno, tenemos esto acá. Vamos a obtener entonces que mi frecuencia sería igual a la velocidad, que son 350 metros sobre segundo, dividido entre la longitud de onda, que la longitud de onda en este caso, ¿cuánto es? 7, ¿no? 7 metros. Y eso nos da 350 entre 7, eso nos da el número de oscilaciones en un segundo. Nos daría 7 por 5, nos daría 50. Entonces, acá nos da, este se cancela, metros con metros, nos da algo sobre segundo, o sea, segundos a la menos 1. ¿Y ustedes saben cómo se llama segundos a la menos 1? Hertz. Exacto, 50 Hz. Básicamente, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que por cada segundo hace 50 oscilaciones. ¿Listo? Dense cuenta que la frecuencia y el periodo son inversos. ¿Sí? Entonces, podemos haberlo hecho así también. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Hace una oscilación, perdón, pasa longitud de onda a multiplicar, eso debe ser lo que pasó, ¿vale? Bien. Y ahora, física no es tan largo. Lo voy a dejar solamente puesto para que lo sepan, ¿listo? Pero lo vamos a ver con un poco de mayor profundidad cuando lo vamos en clase. Y era lo que hemos visto del efecto Doppler. El efecto Doppler es un efecto asociado a cuando una fuente sonora se acerca o se aleja de mí. Si la fuente se aleja, entonces si se aleja, ¿qué va a pasar? Vean que va a tener baja frecuencia. ¿Sí ven? Y si se acerca, ¿qué va a pasar? Va a tener alta frecuencia. Pregunta, ¿ustedes me dicen derecha o izquierda? O, bueno, me dicen cuando se aleja o cuando se acerca. ¿Dónde va a tener mayor longitud de onda? En la izquierda. Hacia la izquierda. En la izquierda, o sea, cuando se aleja, ¿vale? ¿Ven? Acá va a tener mayor longitud de onda y acá se ve. La distancia entre, recuerden, longitud de onda, distancia entre cresta y cresta, ¿sí? Acá la distancia entre cresta y cresta es menor. Entonces, acá va a tener mayor longitud de onda. Y acá va a tener menor longitud de onda. ¿Dónde suena más agudo? ¿Y dónde suena más grave? Suena agudo en la derecha y grave en la izquierda. Exacto. Entonces, entre más cerquitas estén las ondas, o sea, menor longitud de onda, más agudo. Acá suena más agudo. Y en la izquierda va a sonar más grave. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabo de poner? Me cuentan, por favor. Y ese es el efecto Doppler. ¿Listo? Básicamente ese es el efecto Doppler. Que es diferente cuando yo escucho una fuente sonora que se está acercando a mí, la escucho con mayor frecuencia, menor longitud de onda. Cuando se aleja de mí, la escucho con menor frecuencia, mayor longitud de onda. O sea, cuando se acerca a mí, la escucho más aguda, ambulancia acercándose, ambulancia alejándose, la escucho más grave.
¿Es claro? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones con esto? No. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar pues son solamente dos temas más, que es transferencia de calor y el otro tema es ley de Ohm. Listo, circuitos. Para eso hay alguna fórmula para el efecto Doppler, las que vimos acá, velocidad de onda, periodo, frecuencia, ¿vale? Vamos a mirar algo de ley de Ohm, pero entonces, ¿qué saben de la ley de Ohm? ¿Qué es eso? Alguien que me diga qué es ley de Ohm, o ni idea. Me pueden decir también, no tengo ni idea de qué es eso, y pues estaría bien. Ni idea. ¿A qué le suena? Viva la reina Isabel, correcto. Y él dice relacionado con circuitos, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ya estudiamos las fuerzas en la naturaleza, ya todo, no sé qué. Pero ustedes se acuerdan que, bueno, de pronto la biología no llega hasta el nivel atómico. La biología llega, ¿cuál es la unidad fundamental de vida en la biología? La célula. La célula, llega como hasta la célula y, bueno, y lo que hacen los organismos, los organelos ahí en la célula. La química llega hasta el átomo. Pero recuerden que la física, y pues de qué está conformado el átomo, que de protones, que de neutrones, y eso es todo lo que hace la química en este caso. Pero recuerden que la física nos va a decir es cómo se mueven las cosas. Entonces acá en la física, lo que nosotros vamos a tener es, ¿cómo decirlo? Sí, vamos a mirar cómo es el movimiento de los electrones. Y cuando hay movimiento de electrones, ¿eso qué me forma? Calor. Calor, no necesariamente. Corriente eléctrica. ¿Listo? Corriente eléctrica. Entonces ya cuando nos metemos en el mundo de los electrones, ya no hablamos de fuerza y eso, sino que aquí es campo eléctrico, magnético, fuerza electromagnética, ¿sí? Entonces ya hablamos de electromagnetismo en el mundo de los electrones, en el mundo de 10 a la menos 9, ¿sí? El mundo nano, de nano para abajo. ¿Listo? Entonces acá nosotros vamos a tener las siguientes variables. Las vamos a mirar en la clase, pero ¿cómo funciona esto? Básicamente en todo circuito, que acá lo vamos a poner, pongamos un circuito, este que está súper sencillito. En todo circuito, en este caso tenemos un circuito en series que están todos conectados, vamos a tener un voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es donde yo almaceno mi energía. Este es el que impulsa la corriente eléctrica. ¿Sí lo ven? Que hay un muñequito que está empujando la corriente eléctrica. Entonces una batería tiene voltaje, bueno, ¿sí? Pues dicen, ah, no, es que es mucho voltaje, o sea, pues bueno, mucha energía almacenada ahí. Ese voltaje se va a medir en voltios, ¿listo? Ahora, cuando yo hablo de corriente eléctrica, digamos, es lo que lleva mi energía, ¿sí? Es el voltaje la almacena, pero la corriente es esa corriente de electrones, ¿listo? ¿Sí? Entonces yo tengo algo que la almacena y la empuja a una corriente que fluya y esa corriente fluye. Esa corriente de electrones que fluye se va a medir en amperios. ¿Listo? Ah, por acá tengo las unidades más bonitas, acá más bien. Entonces, voltaje en voltios, corriente eléctrica en amperios y la resistencia. ¿Qué hace una resistencia? O sea, ¿por qué una resistencia le interesa capturar una corriente de energía? ¿Mm? ¿Alguna idea? No sé, ok. Suena extraño que lo digo, pero las resistencias de una u otra forma funcionan igual que los depredadores. ¿Por qué?
Un depredador necesita energía para funcionar. ¿Qué hace? Busca comida. Busca comida, se come a un antílope, un león, bueno, se come algo. Algo así es con la resistencia. La resistencia necesita esa energía que está en la corriente eléctrica, necesita esa energía para funcionar. ¿Qué hace? Captura parte de esa corriente eléctrica, por ejemplo, para encender un bombillo. Cuando uno ve los circuitos, la gente suele asociar resistencia a un bombillo y no está mal. Lo que pasa es que el bombillo tiene una resistencia, la nevera tiene una resistencia, la lavadora tiene una resistencia, que lo que hacen es que capturan parte de la energía de mi corriente para que pueda funcionar ese aparato. Es eso lo que hace, ¿sí? Entonces, pero dicen, no, es que se quemó la resistencia. No, pues es que de pronto usted la conectó en un lugar donde estaba pasando mucha corriente, mucha más de la que puede. Listo. Entonces, que es que no me sirve este cargador a mi celular. Bueno, pues que su celular tiene ciertas configuraciones para capturar solamente cierta parte de la energía, por ejemplo. Listo. Y todo esto que nosotros estamos viendo acá, la ley de Ohm, su ecuación es muy fácil. Lo que decíamos, viva la reina Isabel. ¿Listo? Voltaje es igual a intensidad, bueno, a resistencia por intensidad o intensidad, o viva Isabel la reina, como quieran verlo. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. ¿Listo? Esta es mi ecuación. ¿Listo? Esta es mi ecuación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Me cuentan, por favor? ¿La I qué es? Intensidad, corriente eléctrica o intensidad. Voltaje sube. Resistencia es R. ¿Listo? Listo, cuéntenme si hay preguntas, dudas. Listo, entonces vamos a mirar acá la siguiente, que sería esta. Ok. Entonces, bueno, ya vimos esto. Esta es la ecuación. Listo. Vamos a mirar entonces que hay diferentes tipos de circuitos. Hay de hecho dos tipos de circuitos. Bueno, hay tres, porque uno es mixto. Están los circuitos en serie. Vamos a mirar rápidamente. Circuitos en serie y circuitos en paralelo. Eso los veremos después en clase más detalladamente. Listo. Y estas son las ecuaciones. O sea, de una vez se las dejo, con eso de una vez las tienen. No es como tan necesario hacer muchos ejercicios con estas ecuaciones, pero pues por ahora hay. Listo. Estas son las ecuaciones, ¿vale? En un circuito en serie, ¿qué pasa? ¿Alguien me quiere decir cuál es la principal diferencia al ojo en un circuito en serie y en un circuito en paralelo? Que el circuito en paralelo tiene más conexiones. Más conexiones. Ok. Por acá me dicen división de corriente. Ok. ¿Y alguien me puede dar un ejemplo de un de un circuito en serie y uno en paralelo? ¿Dónde se ve eso en la vida real? O ni idea. En paralelo en luces de Navidad. Ok, ok, sí.
En las conexiones de luz de la casa también. Entonces, vean, imaginen lo siguiente. Yo sé que ustedes han visto casas que de pronto arquitectónicamente no estén tan bien y ya van a entender por qué les digo eso. ¿Alguna vez ustedes han estado en una casa que un solo interruptor apaga dos bombillos? No, Nunca, nunca, nunca han estado en un lugar que ustedes apagan un interruptor y que de repente no se apagó uno de los bombillos, sino dos al tiempo. no, 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 sí. Bueno, generalmente eso puede ser un error arquitectónico, digamos, es que conectaron el circuito en serie porque no lo sabían conectar de otra manera. Pero eso básicamente es un circuito en serie. Si yo apago uno de los focos y de repente se me apaga el otro, es porque el paso, si yo interrumpo el paso de corriente en un lugar, se me interrumpe el del otro también. Vean por qué. Acá yo dibujé mi circuito en serie y mi circuito en paralelo. Vean, si de repente yo corto, digamos que ese es R1, R2 y R3. Si de repente yo corto el paso de corriente por acá, ¿qué pasa? Mi corriente no puede completarse. O sea, para que se encienda mi bombillo tiene que salir y volver a llegar. Entonces sale, pero acá no puede continuar. Entonces se me apaga R2 y se me apaga R3. ¿Sí? No hay forma de que llegue la corriente a ellos. ¿Es claro lo que digo? No, no es claro. ¿No puedes volver a repetir, por favor? Vale. Vean que si yo quito, por ejemplo, se funde mi bombillo R1. Si se funde mi bombillo R1, la corriente no tiene forma de llegar a R2 y R3. ¿Soy claro con eso? ¿Ven por qué no tiene forma? Y ahorita miremos en el paralelo por qué sí tiene forma. Esperen un segundo. Coloquémosla diferente. R1, R2 y R3. Y acá lo mismo, R1, R2 y R3. Si en mi circuito en paralelo se daña R1, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque la corriente sí puede llegar a R2, vean, porque llega por acá, y R2 termina su camino. ¿Sí? Tenémoslo con naranja. Llega por acá, llega R2, y R2 termina su camino. ¿Ven? En cambio acá no puede, si R1 se daña, la corriente intenta salir por acá, pero pues no puede llegar a R2. ¿Sí? Entonces, pues no puede completar su camino, no se van a encender. ¿Cuál es el movimiento de la corriente? De más a menos. Sale del más, básicamente. ¿Listo? ¿Es claro lo que comento acá? ¿O no es claro? No entendí, profe. No entendí eso que vamos a mirar acá. Un segundito. Lo colocamos en otro lugar. Eh, paralelo y diagrama de luces navideñas. Bueno, vamos a mirar acá, de pronto con un circuito mixto lo podamos entender. ¿Listo? ¿Y es claro? Ok. Bueno. Piensen en unas luces navideñas. ¿Listo? A ver si podemos acá. Yo sé que ustedes han tenido estas luces navideñas en su casa. Ustedes están revisando las luces navideñas y tienen ciertas condiciones. A ver. Ustedes han visto luces navideñas que tienen amarillo, azul, verde y rojo. Díganme si se las pueden imaginar. ¿Ustedes han visto luces navideñas que si se daña una luz amarilla, se dañan todas las amarillas? Sí, ¿Han visto y que si se dañan todas las azules, se dañan todas las azules, pero ninguna otra? ¿Sí? Sí. Entonces, vean, ¿qué pasa? Las amarillas están todas en serie. ¿Por qué? Porque es que resulta que si se me daña una amarilla, vamos a dibujar, se me daña una amarilla, esta no funcionó.
¿Qué pasa? La corriente, pues toma por acá, coloquémosla con azul la corriente. La corriente toma por acá, perfecto. Se va por acá, ¿sí? Sale de por acá, va la corriente. Y toma por acá. ¿Qué pasa? Llega acá, pero puede seguir para otro lado, No. ¿no? Entonces todas las amarillas van a estar apagadas porque no pueden completar su circuito. Pero miren qué pasa las azules. Las azules llega por acá, 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 llega por acá. Y completa su circuito, ¿sí ven? Entonces las azules duran encendidas. ¿Por qué? Porque las amarillas están conectadas en serie y las azules en paralelo. Igual pasa acá. Vamos a mirar un ejemplo de un circuito en paralelo. Cuando yo tengo, por ejemplo, este. Este está perfecto. Entonces acá podemos decir, las amarillas están en serie entre sí, pero en paralelo con las demás. Es decir, si se daña una luz amarilla, se dañarán todas las luces amarillas. Bueno, dejarán de funcionar todas las luces amarillas, pero las demás seguirán normal. ¿Listo? Y acá tenemos unos ejemplos. A ver si me... Bueno, ¿ese qué tipo de circuito es? ¿Alguna idea? ¿Qué tipo de circuito es el primero? ¿En serie? Ajá. ¿Y el segundo? Paralelo. Ujú. En serie, ¿por qué? Vean que si se daña un bombillo, los demás dejan de funcionar. Pero en el paralelo, si se daña el bombillo 2, el otro sigue funcionando. Si se daña el bombillo 1, el 2 sigue funcionando. ¿Es claro? Sí. Listo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más va a pasar? No, ya con eso. No pasa corriente. A ver, de ese que otra cosa les tengo que decir. No, nada más. Nada más, nada más. Por ahora ahí, porque no lo hemos visto en clase. Listo. Vamos a mirar entonces esta cuestión última, que viene siendo la del calor. La vamos a poner por acá. Circuitos, los circuitos. Es que en general, les voy a ser muy sincero. En general, lo que preguntan de circuitos suele ser muy básico, ¿saben? O sea, no es muy, digamos, no es muy específico ni nada, ¿no? Suele ser muy básico. Vamos entonces a mirar ahora transferencia de calor. A ver, ¿dónde estás tú? Uy. Vamos a hablar entonces un poco sobre la transferencia de calor. A ver si está acá. Listo. Entonces tenemos esta imagen. ¿Cómo es la transferencia? Acá. Transferencia de calor. ¿Cómo es la transferencia de calor en este caso?
¿Quién me quiere decir? ¿Ese es un hierro? Así es. ¿Cómo hace que la gente se caliente? Ajá. En el ejemplo, el paralelo por la misma corriente se dirige la resistencia a 3 sin problemas. Sí, así es, María, perdona, esto la pregunta. A través del hierro, ¿eso es un hierro? Sí. Entonces vamos a mirar acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de transferencia de calor, a ver, vamos a mirar acá. Listo. Tenemos 3 tipos de transferencia de calor. Espera un segundito. Ah, ya, ya. Enciendo la luz acá. Listo. Entonces, acá tenemos 2 formas de transferencia de calor. Bueno, tenemos primero entonces la forma de transferencia que es por convección, que básicamente estamos hablando acá que es cuando tenemos líquidos y gases. ¿Listo? ¿Vale? Entonces las partículas que están en las zonas más calientes absorben ese calor y se empiezan a mover. ¿Listo? Se empiezan a mover. Otras partículas van a ocupar esos lugares y también se empiezan a mover. Tenemos por conducción, ¿sí? Por ejemplo, acá el de la fogata está muy claro. Digamos acá por convección, sí hay, pues digamos, partículas de gas, de aire. Por conducción, ¿qué ocurre en los sólidos? Y es básicamente por contacto. Acá, ¿quién tiene contacto con el fuego? El hierro. El hierro, ¿sí? Pero también ese hierro e incluso la mano de la persona tendrían otro tipo de transferencia de calor que ¿cuál es? Que la dice ahí. Radiación. Radiación, exactamente. Exactamente. Entonces acá el calor pasaría, bueno, del fuego al hierro y del hierro a la mano de la persona. ¿Por qué mecanismo? Conducción, convección, radiación. Conducción. Conducción, porque es por contacto. Listo. Y la otra cuestión es que el calor pasa directamente del fuego a la mano de la persona. ¿Por qué método? Por radiación. Radiación, exactamente. ¿Es claro lo que acaba de decir? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas con esto? ¿O todo claro? A través del hierro, eso es un hierro, así es. ¿Todo claro? Ok, listo. Ok, bueno, entonces listo, ya vimos eso. Ahora, déjenme ver. No lo teníamos por acá. ¿Qué te hiciste, amiga? Déjenme que les había traído una pregunta, pero no la veo. No, posiblemente no. Bueno, vamos a mirar entonces esta cuestión, que es lo siguiente, y es esa transferencia de calor, ¿cómo la vemos?
Entonces yo voy a tener acá un cuerpo con una temperatura. Pregunta, ¿la temperatura es energía? Sí, ¿Sí? La respuesta es que en sí es no, no es una energía, es una manifestación de la energía. Así como, ¿qué otra cosa podríamos decir que es una manifestación de la energía? Así como la luz es una manifestación de la energía. Pero podríamos decir que si bien la temperatura no es la energía, está muy asociada a algo que sí es energía, que ¿cómo se llama? Calor. Calor. Entonces el calor es una energía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que este tiene una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Listo? Y este de acá va a tener una temperatura de 10 grados Celsius. ¿Cómo es la transferencia de calor en este caso? Del 25 al 10. ¿O del más grande al más pequeño? Dame un segundito. Listo. Entonces, la transferencia del calor se da del cuerpo que esté con mayor temperatura a aquel que tenga menor temperatura. ¿Listo? Pero entonces para hablar de esa transferencia del calor tenemos que definir el calor. Entonces, ¿de qué creen que depende el calor? Díganme variables, ¿de qué creen que va a depender el calor? del medio. ¿Del medio? No. Masa. Masa, y escribí masa. De la masa, correcto. Va a depender de la masa porque de pronto mayor masa, mayor calor. Entonces va a depender de la masa. Listo, ¿de qué más? Puede que no del medio, pero sí de qué, que está como medio asociado al medio, pero no es el medio. La atmósfera. La atmósfera tampoco. Digamos, bueno, eso puede influir en ciertas cosas, pero no. Superficie. De la superficie no. De la sustancia de pronto, ¿no? De la sustancia, porque bueno, dependiendo qué sustancia sea. Y entonces la sustancia va a estar almacenada acá en calor específico. Ya les digo qué es el calor específico. Y finalmente lo que me decían ahí, del cambio de temperatura. ¿Listo? MC por delta T. De esto va a depender mi calor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. El calor específico es la cantidad de calor que le debo suministrar a una unidad de masa, o sea, puede ser a 1 gramo, a 1 kilogramo, lo que sea, para que aumente su temperatura en una unidad de temperatura, o sea, 1 grado Celsius, puede ser. Acá lo vamos a definir muy así, ¿ve? El calor específico
es el calor que debo suministrarle a 1 kilogramo, bueno, el calor específico de una sustancia, ¿no? Es el calor que debo suministrarle a 1 kilogramo de esa sustancia para que aumente su temperatura en cuánto. 1 grado Celsius. ¿Listo? Esta definición cambia porque entonces a veces es como, no, no es 1 kilogramo y 1 grado Celsius, sino es un Kelvin y un grado, no sé, 1 Kelvin y 1 gramo, sí, o sea, depende, sí, pero es la misma cuestión. Es cuánto calor debo suministrarle a una unidad de masa para que aumente una unidad de temperatura mi sustancia. ¿Es claro eso? ¿O no es claro eso? Vean, acá lo hacemos porque es más fácil reflejarlo con estas unidades, pero ¿en qué momento es necesario para que conozcan qué es cuando necesiten calcular calor? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Entonces, antes de eso, la temperatura final, estos dos van a llegar a una temperatura de equilibrio que es la misma, ¿cierto? Es la misma, pero esa temperatura, ¿qué condiciones tiene o entre qué valores tiene que estar? No, ni idea. No pueden decir, no tengo ni idea. No. De 0 a 100, no. Ojo, la temperatura, si la mínima es 10 y la máxima es 25, la temperatura, si no hay, pues, digamos, usualmente dicen que es un sistema aislado. La temperatura de equilibrio es un valor entre 10 y 25. ¿Sí soy claro? O sea, no puede ser 8 la temperatura de equilibrio, pero puede ser 12, puede ser 15. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabo de comentar? ¿O no es claro? ¿Me comentan, por favor? Sí, pero Listo. Entonces, bueno, vamos a mirar acá. Entonces, en este orden de ideas, yo digo, bueno, listo. Con este ejemplo, ajá, sí, tiene que ser entre 10 y 25. Entonces, vamos a mirar. Una sustancia fue calentada. Punto y seguido. Inicialmente, 100 kilogramos de una sustancia se calentaron hasta los 80 grados Celsius. Listo. Si dicha sustancia, si dicha sustancia tiene un calor específico déjenme ver cuál es el del agua para hacerme una idea. Creo que son 100 en las unidades que manejamos. Es una caloría en kilogramo. Julios kilogramos. Una kilocaloría, o sea, serían 1000 calorías por cada... Listo. 4200. Listo. 4180 joules por kilogramo Kelvin. Ay, pero no me sirve así. Bueno, hagámoslo así. Que sea una caloría. Listo. El calor específico, entonces no coloquemos 100 kilogramos, sino 100 gramos. Tiene un calor específico de 2. Vamos a colocarlo acá en ecuación.
2 calorías por kilogramo por grado Celsius. ¿Sí? Ahorita van a ver que en realidad eso nada más pues es un valor, pero bueno. Entonces, ese es el calor específico. Esos son los 100 gramos que se calentaron. Listo. Punto y seguido. Inicialmente, la sustancia estaba a, no sé, digámosle que 30 grados Celsius. ¿Cuál fue el calor absorbido? ¿Cuánto fue? ¿Cuál es el valor? Sí. ¿Cuál fue el calor absorbido por la sustancia? Cuéntenme ustedes. Vean que calorías son unidades de energía. La respuesta les va a dar en calorías. Solamente que pues no es una transformación tan sencilla, pero pues no importa. O sea, desde que lo sepan está bien. $10,000 me dicen acá. Vamos a ver, 10,000 calorías. Vamos a ver. Definamos, ¿qué conocemos? Entonces conocemos el calor específico, que nos dicen que el calor específico nos dice, vea, usted necesita, para que un kilogramo de esa, un gramo, perdón, esto está en gramos, qué pena. Para que un gramo de esa sustancia le suba 1 grado Celsius, usted necesita meterle 2 calorías. Entonces el calor específico es 2 calorías por cada kilogramo Celsius. ¿Es claro lo que comento del calor específico? Me cuentan, por favor. Pero finalmente es una constante si lo quieren ver así. Es algo que depende de la sustancia. 2 calorías por kilogramo por grado Celsius. Listo. ¿Qué otra cosa conocemos? Conocemos la temperatura final. Mi temperatura final es de 80 grados Celsius. Y conocemos la temperatura inicial. Mi temperatura inicial es de 30 grados Celsius. Y conocemos la masa. Mi masa es de 100 gramos. Entonces vamos a mirar. Entonces yo sé que mi calor, acá lo hemos anotado, calor es igual a masa por calor específico por delta T. Esa es mi ecuación. Entonces vamos a mirar cómo nos da. Al tener esta ecuación, entonces podemos definir lo siguiente. Mi calor o el calor absorbido, en este caso el calor que recibió, absorbe calor cuando gana temperatura, cede calor cuando pierde temperatura. Sería igual a la masa, que serían 100 gramos, por el calor específico, que sería 2, coloquemos las unidades calorías, sobre, acá es gramos, que es que kilogramo, sobre gramo por grado Celsius. O sea que acá se me va a cancelar con este, chao gramo, chao gramo. Van a ver que el calor les va a dar en delta, en calorías. Multiplicado por delta de temperatura, o sea, temperatura final menos inicial. Temperatura final 80 grados Celsius menos 30 grados Celsius. Entonces esto nos da que el calor absorbido es igual a 100 por 2, sería 200. Acá vamos en caloría sobre grado Celsius. Por 80 menos 30, 50 grados Celsius. Cancelo, cancelo. Listo, cancelo, cancelo. Y entonces nos da que el calor absorbido sería 2 por 5, 10. Y agregó 3 ceros. Sería 200 por 5, 10. Y agregó 3 ceros, 10,000 calorías. ¿Es claro lo que comentamos acá? ¿Qué otra cosa se mide en calorías? La energía química, la energía de los alimentos. Tiene tantas calorías, tantas kilocalorías, tantas, listo. También de esa manera. Lo que pasa es que la gente suele asumir muchas calorías como algo
malo, que no del todo es malo, sino que hay que ver que pues también qué tipo de alimentación me está aportando eso. No son solo calorías, sino también es fibra, qué más me alimenta. ¿Es claro? Cuéntenme por favor si es claro y pues ya con esto terminaríamos nuestro repasito. O si hay dudas, preguntas, aclaraciones. ¿Bien? Ok, listo. Coméntenme por favor su calificación de, ya saben, de 1 a 5, cómo les pareció la clase. Y cuando veamos esto en física, lo vamos a ver igualito, solo que va a haber una cuestión acá. Y es que nos vamos a meter a jugar. Y es que, claro, acá es muy fácil. Ay, bueno, ¿cuánto absorbía de calor? Cuando lo veamos en la clase, que alguna vez sale una pregunta de ICFES así, pero pues no, no es nada grave, es que acá vamos a empezar a jugar con que hay un calor absorbido igual a menos un calor cedido. Entonces, de una vez les dejo eso para que lo sepan que lo vamos a hacer en clase. ¿Y a qué voy? Acá miramos solamente que hubo una sustancia que ganó calor y así nos dio. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran dos sustancias? Una gana calor, otra cede calor y pues la ecuación se me vuelve un poco más grande, pero no es nada del otro mundo. Lo vamos a ver. ¿Listo? Y ya, chicos, nos vemos entonces ahorita a las y 45. Creo que abrimos la sesión para empezar a las y 50. Ya nos vemos con nuestra última clase de matemáticas, ¿vale? Y eso, todo lo que acabamos de ver son prácticamente el 80% de los temas que ustedes ven en física en el colegio. Vean que no utilizamos casi ecuaciones, los ejercicios numéricos se usan para entender el concepto, que es lo más importante, ¿vale? Bueno, gracias chicos, chicas, ahí los leo, les leo sus recomendaciones también, claro que sí. Y listo, nos vemos ahorita en un ratico. Un poco rápido, ¿vale? Vale, y los leo, lo tendré en cuenta. Listo, chao chicos, chao chicas, ya nos vemos.